La pregunta crucial que tenés que responder vos y toda persona es: ¿para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Yo no sé si te habrá pasado a vos, pero yo en mi pasado tenía un conflicto con eso. ¿Para qué existo? Si vos le preguntás a cualquier persona en la calle, ¿qué te responde? Y tal vez te diga: mi propósito es ser feliz, o no sé, vivir el día a día. Realmente es una respuesta bastante seria y problematizadora. Y si yo te pregunto a vos, como hijo de Dios, ¿cuál es el propósito de tu vida? La respuesta es esa. El propósito de la vida de un creyente es la gloria de Dios. Estamos en esta tierra para adorar a Dios. En realidad ese es el propósito de toda persona. El hecho es que las personas adoran lo que más aman. De eso se trata. Las personas dan gloria a lo que más aman. Por eso, el primero y más grande mandamiento, ¿vos sabés cuál es? Al Señor Jesús le preguntaron y Él respondió, y lo tenemos en Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El principal mandamiento entonces es amar a Dios. Y ese amor lleva a la adoración. Claro que los hombres no han cumplido con este mandato, han amado otras cosas y han adorado otras cosas. Se llama idolatría. En eso ha incurrido la raza humana. Y a veces la idolatría puede ser confusa, porque muchos creen en el Dios de las Escrituras. Incluso creen en Jesús, pero creen a su manera, no conforme a lo que dicen las Escrituras. Y hacen como Pablo cuenta de los judíos, en la carta de los Romanos. Él dice en el capítulo 10, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al entendimiento que Dios da, a los requerimientos de Dios. Adoran a Dios, pero según sus propios criterios. Eso también es una forma de idolatría. Y el Antiguo Testamento ofrece un montón de ejemplos de esto. Tenemos, por ejemplo, a Saúl. ¿Te acordás que él estaba agobiado porque el ejército filisteo estaba a punto de atacar y él tenía que esperar? Dios le había dicho que tenía que esperar a que Samuel elevara el holocausto, pero Samuel no llegaba. Y ahí estaban los filisteos a punto de atacar. Y fíjate lo que dice la Escritura. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 10 en adelante. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ahí está, a su manera. Desobedeciendo lo que Dios había dicho, él tuvo una idea mejor y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl fue descartado porque elevó una adoración conforme a sus propios criterios, no conforme a ciencia. Bueno, y tenemos el caso de Usa, ¿te acordás? Finalmente, el pueblo de Israel había recuperado el arca y lo traían en un carro. Ya eso ya estaba mal, porque había que traerlo con unas varas, ¿te acordás? Que para eso tenía unos anillos del arca, a los costados. Sin embargo, bueno, lo traían en un carro llevado por bueyes, y los bueyes iban a los tropezones, y en un momento dado, el arca estuvo por caerse, y Usa tuvo la buena idea de atajarla. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7, vamos a leer. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Usa creyó que era mejor su manera que la manera de Dios. Y el caso más emblemático seguramente es el de los hijos de Aarón. Nadab y Abiú. Dice Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Wow! ¡Qué duro! No es así nomás. No es como nosotros queremos, no es a nuestra manera. Esa es la manera de Dios. Y como el hombre naturalmente no busca a Dios, no adora a Dios, no ama a Dios, entonces Dios se apartó un pueblo que cumpliese con ese propósito. Leemos en Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Dios nos creó para su gloria, a los llamados. 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Solo aquel que es parte del pueblo de Dios lo alaba como Dios quiere. Y Pablo, en la carta a los Efesios, en capítulo 1, dice así, versículos 4 y al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 11 y el 12 de ese mismo capítulo dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hemos sido creados, Dios se ha apartado un pueblo para su alabanza. Y el Señor Jesús, hablando con la samaritana, le explicaba qué clases de adoradores busca el Señor.
En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La adoración debe ser espiritual, en el espíritu. Debe ser una adoración que nace en el interior, una adoración sincera, que no tiene nada que ver con esa forma externa falsa con que adora el mundo. Un adorador en el espíritu debe tener como condición esencial haber nacido de nuevo, ser portador del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo mora en esa persona se arrepiente de sus pecados, es consciente de su pecado y tiene como mayor anhelo cumplir con la voluntad de Dios. Esta persona, entonces, es un verdadero adorador en el Espíritu. Y también en verdad. Quiere decir que, guiado por el Espíritu de verdad, la adoración tiene que basarse en la verdad revelada. Tiene que ser coherente con la verdad revelada. Un adorador en espíritu y en verdad es una persona que adora a Dios desde su interior, con sinceridad, espiritualmente, conforme a la Escritura y en obediencia a la Escritura. De eso se trata la adoración en espíritu y en verdad. Y esa clase de adorador es el que al Señor le agrada. La adoración no tiene que ver, como decíamos hoy, con un acto aislado de liturgia, sino con la vida misma. Pablo a los romanos también escribió en el capítulo 12, versículo 1, un versículo que deberíamos saber de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que él relató durante 11 capítulos, en virtud de todo esto que Pablo dice, les hablé anteriormente, les escribí anteriormente. Os ruego entonces que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es la verdadera adoración. Tu vida ofrecida al Señor como un sacrificio vivo, no un animal muerto. Dios no quiere sacrificios externos, quiere tu vida. Y de un corazón adorador fluyen palabras de alabanza, tal como el Señor le explicara a los religiosos de su época, a los fariseos. En Mateo capítulo 12, versículo 34, el Señor dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón donde abunda la adoración, van a surgir palabras de alabanza a Dios. Y María, nosotros estamos estudiando y viendo que ella era verdaderamente un ejemplo de fe y una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Sabemos que era una jovencita de 13, 14 años que había recibido de nada menos que del ángel Gabriel la noticia de que ella iba a ser la madre del Mesías. Y que ese embarazo no iba a ser normal, no iba a ser como el resto, sino que su embarazo iba a ser producto del Espíritu Santo. Es decir, que ella iba a ser virgen, seguir siendo virgen.
Y esta maravillosa revelación, esta tremenda noticia, en la práctica traía para María una seria confrontación con la sociedad que la rodeaba. Ella iba a ser despreciada por todos, tenía que saber que eso iba a ser así. ¿Quién iba a creerle que su embarazo era producto del Espíritu Santo? Todos iban a estar dispuestos a señalarla como una adúltera, como una fornicaria. Y esto incluso podía acarrearle la muerte. Eso era lo que tenía que enfrentar María, pero ella aceptó lo que el ángel venía a comunicarles, creyó. Y la verdad es que ni siquiera José le creyó. María debió enfrentar la soledad. Y nos cuenta la Escritura que enseguida ella emprendió un viaje, siendo jovencita, estando desposada con un hombre. Se fue sola en un viaje largo de 3, 4, 5 días, un viaje incluso peligroso, hasta la casa de Elisabet, una parienta. Ustedes saben, esta parienta había también quedado embarazada y el ángel se lo había comunicado a María. Había quedado embarazada de manera milagrosa. Ya era anciana y su marido también. Y ella era estéril. Sin embargo, Dios hizo el milagro también en ella. Y María fue a visitarla. Es muy significativo que haya emprendido semejante viaje en ese momento. Probablemente la motivación de ella era su soledad y su necesidad de que alguien la comprendiera. Si alguien podía comprenderla, era una persona que también había experimentado un milagro de Dios en su embarazo. Y así fue como María fue a la casa de Elisabet y probablemente, no lo dice en la Escritura, pero podemos conjeturar que ella tenía conflicto en su interior de cómo le comunicaría a Elisabet su situación. No es fácil decirle, contarle a una persona, bueno, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo recibiría esa noticia? ¿Cómo haría María para comunicársela? ¿Cómo podría ella reaccionar? El hecho es que cuando María llegó a la casa de Elisabet, Dios se manifestó de una manera tremenda a su vida, porque no hizo falta ni una palabra. Ella no tuvo que decir nada, fue Elisabet la que profetizando habló de la condición de María. Fue Dios obrando y dándole a María la salida que tanto necesitaba. Allí encontró un lugar de cobijo y personas que la comprendieran. En Lucas capítulo 1, versículos 41 al 45 leemos: Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María no solamente fue recibida, sino que fue declarada bienaventurada. Y buscando bendición fue ella la que daba bendición. Elisabet preguntaba: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Imagínate el corazón de María en esa situación. Y lo que leemos es que de su boca fluyó alabanza.
una alabanza maravillosa. Pero es muy significativo el momento en que esa alabanza fluyó. No fue cuando el ángel se lo comunicó, le comunicó la noticia. Fue cuando Dios se manifestó a ella en el momento preciso, cuando más lo necesitaba. Esta recepción de parte de Elizabeth le confirmaba, por un lado, que todo lo que el ángel le había dicho se cumplía, pero además le confirmaba que Dios estaba comprometido con esto, que Dios estaba ocupándose de ella. Y María, que era una verdadera adoradora, que había venido a casa de Elizabeth porque en realidad ella había obedecido al mandato de Dios. Ahora, al encontrarse con esta manifestación tan clara del cuidado de Dios, su boca pronunció lo que había en su corazón. Esta alabanza que vamos a leer ahora es conocida por todos como el Magnificat. Magnificat es la primera palabra en latín, la traducción al latín, que nosotros leemos como engrandece. Engrandece mi alma al Señor. Magnificat anima mea dominum, sería en latín. Entonces popularmente se conoce esta alabanza como el Magnificat de María. Versículo 46 hasta el 56 vamos a leer. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Cuando leemos este Magnificat, este himno tremendo, esta alabanza de María, lo primero que resalta, lo primero que salta a nuestros ojos, es que está tan impregnado del Antiguo Testamento. Hay pasajes que se relacionan claramente con pasajes del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que María, siendo una muchacha de 13 años, tenía un amplio conocimiento de la Escritura, muy profundo. Y tenemos que saber que ella no contaba como nosotros con una Biblia en cada hogar. No, en ese entonces no existían esas comodidades que gozamos hoy. En realidad, María escuchaba la lectura de la Escritura los sábados en la sinagoga. Y además, los padres y también los maestros de la sinagoga tenían la costumbre de enseñar a memorizar los pasajes bíblicos. Los niños judíos crecían conociendo la Escritura de memoria. Nosotros hoy nos escandalizamos cuando pensamos en aprender algo de memoria y nos enojamos si a nuestros hijos les enseñan algo de memoria. Tenemos mucho que aprender de esto en la enseñanza de nuestros hijos. María tenía 13, 14 años y cuando surge su alabanza, esa alabanza está colmada de la Escritura. De la abundancia del corazón
dice el Señor, habla la boca. Si en el corazón está lleno de escritura, va a salir también de la boca. Y dice, engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está exultante, está feliz, está agradecida. Y todo su anhelo es engrandecer al Señor. Mi alma, dice, engrandece mi alma, mi ser interior, lo que hablábamos hoy. Una adoración verdadera de lo profundo de su corazón. Su anhelo era engrandecer al Señor, exaltar su grandeza, proclamar su grandeza. Engrandece al Señor mi alma. Y seguramente María, cuando dice estas palabras, está inspirada por el Salmo 103.1, que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Engrandece mi alma al Señor. Y ese anhelo de engrandecer, de exaltar a Dios, se debía al regocijo que había en ella. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Espíritu y alma son una misma cosa. Todo su ser interior fluía en adoración, en alabanza al Señor. Pero debemos tener en cuenta que está María proclamando con palabras lo que había en su corazón. Ese anhelo de engrandecer el nombre del Señor no se limitaba a este momento de alegría, de gozo. La palabra engrandece está en un presente continuo, que quiere decir que la adoración de María no se acaba con las circunstancias buenas. No depende de que las cosas vayan bien. Claro que cuando las cosas van bien, surgen espontáneamente las palabras de alegría y de agradecimiento. Pero la adoración va mucho más allá que eso. Y María era una adoradora en espíritu y en verdad. Ella era una sierva obediente que había puesto su vida como sacrificio vivo, agradable a Dios. Mucho más allá de que las circunstancias fueran buenas o malas. El apóstol Pablo escribió a los filipenses estando en la cárcel de Roma. Y leemos en el capítulo 1, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo también quería magnificar al Señor. Y eso iba a ser tanto si vivía como si moría. Lo importante era que el Señor sea engrandecido. Y María dice, mi espíritu se regocija en Dios. Y fíjate qué significativo, en Dios mi Salvador. ¿Qué estaba diciendo María cuando dijo Dios mi Salvador? ¿Qué clase o qué concepto tenía ella de Dios como Salvador? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que Dios se manifestó como Salvador en muchas circunstancias, salvando a personas o al mismo pueblo de circunstancias negativas, de la muerte, de enfermedades, de situaciones de peligro. Dios se ha manifestado en más de una ocasión, y leemos, por ejemplo, en 1 Samuel 11:13, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel.
Leemos en el Salmo 22, 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Salvación de cosas particulares, de situaciones difíciles. En el Salmo 106, 21 dice, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Dios había salvado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios hace esas cosas. Dios salva al pueblo de esa situación. Nos acordamos de Daniel en el pozo de los leones, o de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Dios los libró, los salvó. Dios hace esas cosas. Pero cuidado, que son cosas particulares, son situaciones particulares. Cuando Pablo escribió esa carta a los filipenses, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no sabía si iba a morir o si iba a vivir, pero él quería engrandecer el nombre del Señor. Y de hecho, él fue librado de la cárcel y pudo ir a visitar a los filipenses. Pero 3 años después volvió a ser encarcelado en Roma y ya no fue librado, sino que le cortaron la cabeza. Entonces Dios hace ese tipo de salvación y claro que nos pone felices cuando lo hace. Y María en ese momento, ella experimentó esa clase de salvación. Dios le dio el oportuno socorro cuando más lo necesitaba y de su boca salió la alabanza. Pero también María, que conocía bien el Antiguo Testamento, sabía que Dios tenía una salvación más grande todavía. Como leemos, por ejemplo, en Isaías 1:18, que dice, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios también salva a su pueblo de los pecados. Y acá vemos en Isaías 12:1 que Dios perdona y da salvación. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Lo había perdonado. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. La salvación del pecado. ¿Me podés traer un vasito de agua? Y en Isaías 53:6, claramente dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era la función del Mesías que iban a hacer. Y María sabía que su hijo era ese Mesías. Y el ángel le había revelado el nombre de su hijo, Jesús, que significa Jehová salva. Y como le explicó el ángel, gracias, a José, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. María estaba plenamente consciente de que su hijo era ese Mesías, ese Jesús que salvará a su pueblo de sus pecados, el Dios de la salvación. Y ese regocijo y esa alabanza a Dios, esa exaltación del nombre de Dios, María declara 3 causas por las cuales ella lo alababa. La primera causa es por la misericordia que Dios hizo en su vida. Dice, porque ha mirado
la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella era consciente de su condición. Nunca se exaltó a sí misma, ella no tenía nada de orgullo. Básicamente porque las personas con orgullo nunca pueden tener una verdadera gratitud. Siempre piensan que merecen algo más. María era consciente de su bajeza. Y ella estaba admirada precisamente porque Dios, dice, ha mirado la bajeza de su sierva. El humilde estado, también se traduce la palabra bajeza, el humilde estado, un estado pequeño. Nadie hubiera dicho de María que era aquella a quien Dios iba a exaltar. María era una muchachita muy humilde, desposada con un carpintero de la aldea. Y dice, Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Ese era el motivo de su regocijo. Dios me ha mirado, siendo yo baja, siendo yo pecadora, porque ella era consciente de que necesitaba un Salvador, necesitaba salvación, el Dios de mi salvación. Consciente de que ella no merecía esa gracia. Dios no la miró a ella por su inteligencia, ni por su espiritualidad, ni por su bondad. Ella era consciente de que Dios merecía la gloria, y ella no. Nada más lejos esta María de la María que enseñan la Iglesia Católica Romana. Ella se ve a sí misma como sierva, una humilde sierva, una esclava. Nunca habla de sí misma como la reina del cielo. Y por el solo hecho de que Dios se dignó a mirarla, es que ella iba a ser ahora, dice, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque Dios la miró. Elizabeth había dicho, bienaventurada la que creyó. Elizabeth fue la primera que dijo de María, que María era bienaventurada. Y a partir de Elizabeth, todas las generaciones. ¿Te das cuenta la amplitud de entendimiento que tenía María? Ella sabía que lo que estaba ocurriendo en ella, lo que Dios estaba haciendo, iba a traer consecuencias a todas las generaciones. Porque su Hijo venía a traer salvación a todas las generaciones. Entonces, verdaderamente, María estaba agradecida y se regocijaba en que Dios había tenido misericordia de ella. Pero también María se regocijaba en que esa misericordia que había tenido Dios con ella se iba a extender a todas las generaciones por venir. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ella, con su mente impregnada del espíritu, de la Escritura, estaba haciendo referencia al Salmo 71, donde dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Así como había hecho grandes cosas en el pasado, ahora ha hecho grandes cosas con ella, y también iba a hacer grandes cosas en las generaciones que vendrían. Reconoce a Dios, en este caso, fíjate, como el poderoso. Grandes cosas ha hecho el poderoso.
Lo reconoce como santo, santo es su nombre, y como misericordioso. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ella exalta a Dios, nunca a sí misma. Dios poderoso, santo, misericordioso. Solamente un Dios todopoderoso puede crear vida en una mujer virgen. Y solamente un Dios todopoderoso puede hacer de alguien tan humilde como María una bienaventurada por todas las generaciones. Dios es poderoso. Y Dios es santo, pero no solamente es santo, sino que también es misericordioso, porque como santo odia al pecado, pero en su misericordia extiende la bendición hacia los pecadores. Salmo 103, 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La bendición, la misericordia de Dios iba a venir, pero no a todos. No es para todos. Es solo para aquellos que le temen. Para aquellos que Él ha escogido. Aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y se regocija María porque las cosas que hizo en el pasado, las grandes cosas que hizo en el pasado, las iba también a hacer en el futuro. Dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Fíjate cómo ella, con pocas palabras, sintetiza el obrar de Dios a lo largo de la historia de Israel. Cuando habla de los poderosos, de los soberbios, ¿en quién estaba pensando? ¿En Faraón? Que su soberbia rechazaba la obra de Dios y se vio perdido cuando Dios se manifestó y dispersó su ejército. Estaría pensando en Nabucodonosor. Fíjate lo que dice Daniel, capítulo 5, versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. Estaría pensando, en Moisés y en Faraón, estaría pensando también en Josué y los reyes de Canaán. Tantas veces el Señor se manifestó quitando el trono a los poderosos, Saúl, para dárselo al humilde pastor David. Tantas veces lo hizo, exaltando al humilde. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Tantas veces lo hizo el Señor. Aquellos que están hambrientos, no solamente físicamente, sino particularmente en lo espiritual. A ellos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lo hizo en el pasado y lo hace en el presente y lo hará hasta que el Señor venga. Y el conocimiento profundo que María tenía de las Escrituras se manifiesta en este final de su himno. Dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ella sabía de que Dios había bendecido a Israel, pero no porque sí, porque Dios había hecho un pacto con sus padres, con Abraham, y Dios era fiel a su pacto. Y ese pacto iba a continuar, dice, hacia la descendencia para siempre. A la descendencia de Abraham, que no es por la sangre, sino que es por la fe. Gálatas 3:7, el apóstol Pablo dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. María era consciente
que Dios iba a bendecir también a toda la descendencia de Abraham, tal como lo hizo en el pasado. Y eso era motivo de regocijo para ella. No se regocijaba solamente con la bendición, con la misericordia que Dios había mandado sobre ella, sino que ella veía que en esa bendición estaba la bendición de Dios a todo el pueblo. Y que la bendición vendría por el pacto que hizo Dios con Abraham. Lo que María todavía no sabía es que ese pacto se vería ratificado con la muerte de ese hijo que tenía en las entrañas. Y para eso es que ese niño venía al mundo, para traer salvación a todo aquel que en él cree. Y esa salvación era por medio de su sangre. Ese niño venía a morir. Así termina este cántico de gratitud de María. María estaba exultante, Dios se había revelado. Todo lo que el ángel le había dicho era verdad. Cuenta también Lucas, dice en el versículo 56, y quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. 3 meses más. Elizabeth estaba ya de 6 meses de embarazo, 3 meses más son 9. Pero no dice que se quedó para el momento del parto. Y probablemente María volvió a su casa antes que Juan naciera, porque los nacimientos en Israel eran todo un acontecimiento social. La casa se vería llena de gente. Y seguramente una mujer embarazada, lejos de su hogar, iba a llamar la atención, iba a dar lugar a habladurías. Y tal vez Elizabeth y Zacarías tendrían que responder cosas que mejor evitar. María se volvió a su casa, volvió a Nazaret. Y allí lo estaba esperando José. José, mientras tanto, había tenido también un gran tratamiento de Dios. Y María iba a encontrar en José la ayuda que necesitaba. Dios estaba en cada situación. José amaba profundamente a María y la cuidó como debía cuidarla. Así entonces, este es el canto de alabanza de María, el popularmente llamado Magnificat. Si hay alguna pregunta o algún comentario, estoy acá para responder.